Vamos a disfrutar ahora el panel Riesgos Catastróficos a cargo de Yves Jayot de Tully, Tomás Fourcade y Luis Sandoval Olivares. El panel estará moderado por el doctor Martín Sapiola Guerrico. Yves Jayot de Tully es socio de Nader, Jayot y Gebel en México. Es experto en Derecho de Seguros y Reaseguros, referente regional en Gobernanza Climática y Gestión de Riesgos Climáticos en el sector asegurador. Tomás Fourcade es especialista en análisis de riesgos y ajustes de siniestro, con más de 25 años de experiencia. Ha trabajado en América Latina, Estados Unidos y Europa en la evaluación y resolución de siniestros complejos en sectores como energía, construcción y petroquímica. Es expositor habitual en congresos internacionales y ha dictado capacitaciones para aseguradoras y brokers de distintos países. Por su parte, Luis Sandoval es presidente del Comité Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros. Es magíster en Derecho por la London School of Economics. Es director académico de los diplomados de Derecho de Seguros, de Corredores de Seguros Generales y de Vida y de Liquidadores de Siniestros de la Escuela de Seguros de Chile. Modera, como les había anticipado, el doctor Martín Sapiola Guerrico. Bueno, está un poco fuerte, ¿no? Quería explicarle un poco la dinámica de este panel. Creo que tenemos un panel de lujo con 3 expositores ideales para este tema de las catástrofes climáticas y el rol del seguro en ellas. La dinámica va a ser exposiciones secuenciales, o sea, cada uno va a exponer desde su lugar durante 15 minutos y yo simplemente les voy a hacer una pregunta de cierre cuando concluyan las 3 exposiciones. Esa es un poco la idea. En primer lugar, Iva y yo. Hola, Yves. ¿Nos oís? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Una energía increíble acá. Bueno, sin más, ya estás presentado y te oímos. Gracias, Martín. Pues un gusto compartir este panel con Tomás y con Lucho y un honor estar con ustedes esta mañana. Estoy ahorita en México y me gustaría mucho estar con ustedes ahí en este momento. Pero bueno, déjenme platicarles un poco y vamos a entrar en materia si me lo permiten. Les comparto la pantalla. ¿Ahí me alcanzan a ver? Sí. Sí, perfecto. Vale. Bueno, a ver, voy a iniciar este panel para hablar de catástrofes climáticas, ¿no? Y yo me voy a enfocar un poco en algunas consideraciones que espero sean de utilidad para todos ustedes sobre el nuevo perfil del riesgo asegurable, el nuevo dilema en el que nos enfrentamos respecto de cómo atender la cobertura y cómo atender los nuevos riesgos que nos enfrentamos. Entonces, para esto primero quisiera empezar tratando que, o sea, los riesgos, los riesgos que bueno, antes eran globales, eran riesgos previsibles o riesgos que podíamos atender. Ahora, la verdad es que nos están llegando como siniestros en el que no sabemos bien cómo calcular la prima, cómo prever estos siniestros y están afectando a poblaciones y a comunidades que no tienen cobertura necesariamente ante los mismos. Sobre todo en nuestra problemática latinoamericana se hace más patente. Ahora, el contexto del cual quisiera partir y que se vean un poco como esta idea es nosotros tradicionalmente en la industria de seguros estamos acostumbrados a calcular y a determinar la probabilidad de riesgo y con eso, con base en estudios actuariales, se determina la prima y se cubre a la colectividad. Sin embargo, la realidad del cambio climático a la que nos enfrentamos hoy en día es un nuevo paradigma porque lo que históricamente nos permitía determinar los riesgos a los que nos enfrentamos ya no sirve
porque cualquier modelo anterior ya no está diseñado para poder prever las contingencias o la realidad a la que nos enfrentamos, que es una realidad cambiante. Por eso es cambio climático. Y cambio climático no quiere decir que cambie el clima, porque siempre ha cambiado el clima, sino que las condiciones meteorológicas del planeta ya no obedecen a criterios que podemos prever, porque son nuevos criterios que todos los modelos que tenemos ya no están diseñados para ello. Cabe notar que el 57% de las pérdidas por desastres naturales no estaban asegurados, lo cual esto implica una problemática muy seria a nivel social y a nivel políticas públicas, en el que nos enfrentamos en este dilema entre cobertura privada, cobertura pública, y a los problemas sociales que derivan de la falta de cobertura para poder enfrentar los daños que provoca el cambio climático. Entonces, ahorita, así como el clima está cambiando, también la regulación y todas las cadenas de valor, además de sumarle a los riesgos geopolíticos en los que nos enfrentamos ahora. Las grandes instituciones reaseguradoras, Munich Re, Swiss Re, Zurich, Hannover, etcétera, están ahora incorporando a toda la suscripción de su riesgo criterios y perspectivas ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, porque los tres van íntimamente ligados y de la mano. Entonces, yo me llevaría aquí, ¿cuál es la relevancia jurídica? Bueno, que para poder entender mejor el riesgo lo tenemos que documentar de la mejor manera y entendiendo cuáles son las condiciones ambientales, sociales y de gobernanza a las que se enfrentan los asegurados y el riesgo que está corriendo el cliente, o sea, la compañía de seguros. No sé si conozcan o suelen ver estos reportes globales de riesgo del Foro Económico Mundial, los publican cada año. Esta es la 21 edición del 2026 y son resultado de encuestas a líderes empresariales y expertos en riesgos. Y como pueden ver del lado izquierdo, en el corto plazo, pues bueno, el riesgo principal es la percepción del riesgo, es confrontaciones geoeconómicas, todo lo que es los fake news, todo lo que es la desinformación, la polarización, y en verde vemos los factores climáticos, ¿no? A corto plazo tenemos dos factores climáticos, pero si nos vamos del lado derecho a largo plazo, si pueden ver ustedes, la columna se vuelve prácticamente verde, lo cual quiere decir que el riesgo ambiental es uno de los mayores riesgos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 10 años y todos los líderes empresariales lo reconocen como tal. Tanto extreme weather events, o sea, cambio climático o efectos climáticos severos, como pérdida de biodiversidad, cambios críticos en los sistemas planetarios, contaminación y falta de recursos naturales, lo cual pues pone en grave riesgo. Los otros tres son tecnológicos y los otros dos son sociales, ¿no? Entonces, ahora, esta gráfica, me voy a saltar aquí un tema, porque estamos hablando de cambio climático, de riesgos catastróficos, pero me parece que esta lámina, si ven, mapea todos los distintos riesgos y su interconexión entre unos y otros. Si vemos, los verdes están arriba a la izquierda, ¿no? Tenemos todos los eventos climáticos, pero no son tan severos o tan críticos como, por ejemplo, la inequidad. La inequidad es el riesgo más interconectado del mundo. O sea, todos los riesgos que tenemos, que son disrupción en infraestructura, declive en la salud, desinformación, polarización o cuestiones climáticas, pero todo se reduce o se magnifica por la gran desigualdad que se ha generado a nivel mundial
Y bueno, en América Latina, pues somos la segunda región más desigual del mundo, y todos estos riesgos se concentran o se expresan a través de la desigualdad, y esto lo vemos en todos los riesgos sociales que están íntimamente ligados, ¿no? Como han oído, o sea, no puede haber justicia ambiental si no hay justicia social, ¿no? Entonces están íntimamente ligados estos dos temas. Ahora, aquí lo que quiero es hacerles ver cómo las categorías del Foro Económico Mundial de Riesgo y lo que hoy llamamos criterios ambientales, sociales y de gobernanza se refieren a los mismos riesgos. Los riesgos ambientales son ambientales, los sociales sociales, pero los geopolíticos, económicos y tecnológicos radican finalmente en la gobernanza, ¿no? ¿Por qué hablo de ASG? Estamos hablando de cambio climático y de riesgos catastróficos, porque tenemos todos los cambios ambientales, pero tenemos este efecto social por la polarización, la desigualdad, que se ve reflejado en mayores riesgos, y todo esto al final nos va a llevar a que la gobernanza se va a traducir en mejor suscripción, en mejor administración de riesgos, en mejores inversiones y mejor gestión de los litigios o los siniestros. Es lo que realmente nos puede sacar adelante. A 10 años, pues como ya habíamos visto, los riesgos ambientales se vuelven sumamente importantes. Y aquí también recordar cómo la tendencia ahorita a nivel mundial y a nivel local, ya hay diversas jurisdicciones que requieren reportar bajo el ISSB contablemente los reportes de sostenibilidad de las empresas que deben de considerar para reflejar el riesgo climático al que se enfrentan las empresas. Esto hoy en día se está viendo, digo, aplicado indirectamente y por las aseguradoras en su suscripción de riesgo. Cada vez es más importante para las aseguradoras conocer cuál es la posición de sus clientes respecto de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, porque le ayuda a mejor gestionar los riesgos a las aseguradoras. La presión viene de las reaseguradoras, las aseguradoras se ven forzadas a ellos, y los intermediarios son la primera fuerza que puede prever, conocer y ayudar a gestionar este tipo de riesgos. Esta es una realidad que a nivel suscripción todos lo veremos, que se va incrementando y posicionando en factores ambientales, ciertamente por la gravedad de la situación del cambio climático, pero también a nivel social. Tenemos ahorita los temas de anticorrupción, tenemos los temas de lavado de dinero, tenemos el tema de organizaciones terroristas o el narcotráfico, el crimen organizado, ahora considerando organizaciones terroristas, y todo esto va a radicar en una mejor gobernanza de los abogados, de los consejos de administración, en la suscripción, inversión y gestión de riesgos. Ahora pasaré brevemente a comentarles algunos ejemplos de cómo el cambio climático y riesgos catastróficos están afectando México en particular, y terminaré con unas conclusiones. En México se decidieron abrir muchos data centers, ¿no? En Querétaro, que es una región del centro del norte de la Ciudad de México. Microsoft, Amazon, Google, Equinix, ¿no? Ahora, los data centers requieren enormes cantidades de agua para enfriar los sistemas. Microsoft únicamente en el 2025 utilizó 40 millones de litros de agua para poder enfriar. Sin embargo, ya hoy el territorio de Querétaro padece una sequía moderada del 94.4%, y desde el 2025 la Conagua, que es la organización en México que verifica el agua, advirtió que los acuíferos estaban sobreexplotados. Esto está afectando a toda la población porque hay recortes de agua desde que llegaron estos data centers. Entonces, aquí, ¿cuál es la reflexión que nos lleva, ligado el riesgo, el aseguramiento, el crecimiento y la afectación social, con empresas que tienen también el riesgo operativo y una posible interrupción de negocios y otro tipo de riesgos? Es cómo se evalúa el riesgo desde el momento en que se establecieron las empresas, y cómo es la viabilidad de asegurar estos riesgos hacia el futuro,
en la medida en que esta sequía moderada o la sobreexplotación crea una crisis que no solo es una crisis hídrica, sino es una crisis social, porque está afectando a las comunidades y esto también cómo puede afectar la viabilidad de los negocios y cómo se están asegurando este tipo de riesgos. Este segundo ejemplo pues, tiene que ver con la producción agrícola y el ejemplo es aquí el aguacate, que México es el mayor exportador mundial de aguacate, son más de 4,000 millones de dólares anuales de exportación, requieren mucha agua, pero como ejemplo, México ya no produce lo mismo y las exportaciones ya cayeron 22%. En el Super Bowl, que generalmente es el día que más aguacate se consume, dada la popularidad de los guacamoles en ese evento deportivo, ya se han reducido las exportaciones y esto pues tiene toda una afectación en toda la cadena de valor en el aseguramiento y en el riesgo que tiene la menor producción y las afectaciones en toda la cadena de valor y los contratos respectivos. Nuevamente, ¿cómo se evalúa el riesgo y cómo se están atendiendo los siniestros o los daños causados a través de esta volatilidad climática? Era previsible, no era previsible, y cómo se va a seguir enrareciendo y magnificando este riesgo. El último ejemplo que tuvimos oportunidad de platicarlo en Chile, en Sila, digo, no es muy reciente, pero es uno de los ejemplos que hemos estado viendo en todo el mundo. Fue el huracán Otis que golpeó Acapulco en el 2023. Es el primer huracán en la historia del país que alcanza la categoría 5 en el Pacífico de México. Y fue una situación extremadamente inusual porque en cuestión de horas pasó de ser una mera tormenta tropical en un huracán categoría 5. Totalmente imprevisible, nadie sabía, nadie lo imaginaba, nadie lo preveía y bueno, causó daños por más de 15,000 millones de pesos en pérdidas económicas estimadas. Ningún modelo meteorológico lo anticipó, la ciudad no logró evacuar, hubo pérdidas humanas y luego, un año después, el huracán John volvió a golpear la misma zona. Ese no llegó a ser categoría 5, sin embargo, trajo 214% más agua que el huracán Paulina de 1997. Sí, los vientos no fueron tan fuertes, pero la cantidad de agua y las inundaciones fueron terribles. Ahora, nuevamente problemática de la región, solo 25% de las pérdidas estaban aseguradas. Hay un problema de política pública, hay un problema social grave porque las pérdidas no están aseguradas. Y la pregunta es si van a seguir siendo aseguradas, porque estamos viendo esta gran dilema entre el sector público y el privado, el sector público ante una gran presión social y el sector privado excluyendo los riesgos hacia el futuro. Al momento de atenderlos, se tienen que atender. Se atendieron muy bien los siniestros en México. En el Otis se pagaron reclamaciones por más de 30,622 millones de pesos, que es el tercer siniestro más costoso en la historia del país, ¿no? Ahora, el efecto económico en toda la región, y eso también conllevó, y no están calculadas las reclamaciones pagadas en relación con Otis, con toda la pérdida económica y la caída en la economía en la zona, ¿no? Entonces, la pregunta ahorita es hacia el futuro, cómo se va a reconstruir y cómo se va a asegurar y cómo podemos seguir gestionando riesgos, ¿no? Concluyo con 3 mensajes para todos ustedes, ¿no? Que espero se lleven con ustedes. El primero es quedarse con esta idea de que todos los modelos actuariales anteriores ya no sirven hacia el futuro y cómo podemos empezar a prever este tipo de riesgos. Segundo, que ya las catástrofes ambientales no es una mera catástrofe, sino ya la litigiosidad y los casos y precedentes atribuyen una responsabilidad a alguien por esto, ¿no? Entonces, las empresas que están emitiendo más, que están aumentando las emisiones, pueden ser responsables y están siendo determinadas responsables. Y luego, finalmente,
pues el conflicto que ya les he venido mencionando entre la falta de protección, el riesgo social, el riesgo de cobertura y la creciente disputa en relación con exclusiones, definición de evento, causas y los nuevos productos que están intentando cubrir y cerrar esta brecha. Con esto concluyo, Martín, esperando que sea provocativo y que les lleve algunas ideas para todos ustedes. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Te cedo la palabra, Martín. Prepárate, andate preparando para la pregunta del cierre. Ahora pasamos a Tomás Fourcade. Presten atención porque se va a referir específicamente a la situación de las inundaciones y lo que padeció Bahía Blanca. Tomás, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal, Martín? ¿Me escuchan bien? Muy bien, te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Empezamos entonces. Empezamos. Bueno, Martín, y a todo el público, muchas gracias por la invitación. La verdad me hubiese gustado estar ahí, como decía Irse, gracias a Ida, a la Universidad Nacional del Sur, por la invitación y a toda la gente que está ahí presente. Justamente me encuentro ahora en Miami participando en un congreso sobre siniestros, donde también una persona de nuestro equipo está hablando en un panel de catástrofes naturales, ¿no? Así que es un tema que le preocupa a todo el mundo, básicamente por todo lo que explicaba recién Yves, ¿no? Es una problemática que todo el mundo ve como el riesgo que viene creciendo, que viene cambiando. La presentación mía está un poco orientada hacia tratar de bajar este problema que preocupa en todo el mundo, a lo que pasó en Bahía Blanca y a lo que pasa en Argentina, donde creo que estamos un paso atrás de todas las preocupaciones que decíais, ¿no? Porque en el mundo las catástrofes son un riesgo muy presente en muchos países, mientras que en Argentina, afortunadamente, siempre decimos que tenemos la suerte de ser un país que no tiene catástrofes, ¿no? No tenemos la exposición a huracán y sismo que tiene México, la exposición a terremoto que tiene Chile, donde nos acompaña Lucho, lo que pasa en otros países de Europa, la verdad que Estados Unidos que también tiene terremotos, incendios forestales, pero lamentablemente esa menor preponderancia de las catástrofes lo que nos lleva es a tener un tema mucho más oculto y más olvidado, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde recorrer un poco lo que pasó en Argentina en los últimos años, lo que pasó en Bahía Blanca, nos puede llevar a poner estos riesgos catastróficos en el lugar que tienen que tener. Entonces vamos a hablar un poco de la historia argentina, del evento de Bahía Blanca, donde obviamente voy a tratar de resumirles lo que vimos del tema, pero no vamos a hablarle como porteño en Bahía Blanca de lo que les pasó a ustedes, aunque hay mucha gente de otros lugares, y un poco de qué hizo el seguro y qué puede mejorar. En Argentina no es nuevo la inundación, otra vez, escuchamos permanentemente repetir que no tenemos catástrofes o que esto fue un hecho extraordinario. Desde nuestro punto de vista, no es para nada un extraordinario, han habido muchos eventos importantes y es un tema que, por lo menos nosotros en nuestra empresa, venimos tratando hace muchos años existiendo, hemos hablado en foros como este. Mi socio Andrés Autopolos hasta ha enviado cartas de lectores a la Nación hace muchos años, cuando eso era una forma de acercar al público los conocimientos sobre el problema de la falta de seguro de inundación en Argentina. Y bueno, afectó, acá hay algunos ejemplos nada más, ¿no? Que todos recordarán. En el año 2003, ese fue el primero que a mí me tocó profesionalmente atender como liquidador y me acuerdo al día de hoy caminar por Santa Fe inundado y lo que sentía es la desolación de una ciudad afectada de esa manera, ¿no? Con más de 100.000 evacuados, una situación terrible. Después vino La Plata, con no solamente la cantidad de fallecidos, la misma tormenta tuvo también víctimas en Ciudad de Buenos Aires y conurbano. La inundación de La Plata también famosa porque llevó al incendio de la refinería del YPF de La Plata, el incendio industrial más grande de la historia de Argentina, un siniestro de cientos de millones de dólares, y todo el tema político que vino después, ¿no? Sobre la cantidad de víctimas, etcétera. Hace un poco menos años, la ciudad de Salto, con menos víctimas evacuadas, una ciudad más chica, pero también con fotos que muestran la desolación de una ciudad totalmente inundada. Y en general, el común, que es la falta de respuesta posterior, a veces sí respuesta posterior local, planes, ahora vamos a ver en Bahía Blanca lo que está haciendo, pero una falta de conciencia de la sociedad, ¿no? Que diga, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Y pasa lo mismo en otros riesgos. El año pasado vimos toda la explosión
de Pegasini ahí en Ezeiza. Al día siguiente estaba todo el mundo muy preocupado porque iban a hacer, cómo iban a actuar. Gente comprando seguros y 6 meses después parece que todo el mundo se olvidó. Y justamente lo que queremos transmitir es que no es un hecho que pueda decir, uy, me sorprendió, es un hecho aislado, es un cisne negro, como se ha escuchado por ahí. No es ninguna de esas. Bahía Blanca era una ciudad donde se sabía que podía pasar. Tenía una historia de inundaciones, de problemas por la naturaleza, ¿no? Después de grandes inundaciones en la década del 30 y 40, se hicieron obras hidráulicas muy importantes entre 1948 y 1951, pero obras que si bien fueron importantes y diseñadas para grandes caudales, las obras del Maldonado de Napostá estaban diseñadas para 260 metros cúbicos por segundo y 40 metros cúbicos por segundo. Imagínense, 40 metros cúbicos por segundo es más o menos una pileta de natación que para una casa. Imagínense esa pileta pasando cada segundo por un canal aliviador, y 8 veces por segundo en el Maldonado. Esas obras tienen ya 70 años y en su momento no fueron terminadas porque también estaba prevista un embalse que nunca se hizo, y desde entonces ni se terminaron, ni se mejoraron, ni se mantuvieron en la forma que había que mantenerlas. Entonces, estas cosas son predecibles, ¿no? Desde el punto de vista de seguros, Bahía Blanca había tenido una alerta un año antes, ¿no? A fin de 2023, con un evento que no fue inundación, pero fue catastrófico por vientos. Y en el momento también se habló mucho de cobertura, de mejorar pólizas, de mejorar sumas aseguradas, etcétera. Y cuando vino el evento, un año después, no teníamos todavía cobertura adecuada. Entonces, ¿qué pasó en 2025? Para resumirlo, cayeron entre 300 y 400 milímetros de lluvia en pocas horas, ¿sí? Cuando en un año en la zona tendrían que caer alrededor de 600, o sea, una lluvia realmente extraordinaria, pero agravada por la falta de preparación, ¿no? Eso llevó a 18 víctimas fatales, más de 2.000 kilos evacuados, más de 100.000 personas afectadas. Acá en las cifras siempre hay alguna diferencia según la fuente, pero sea la fuente que sea, la gravedad del problema fue evidente, ¿no? Evidente, y otra vez nos pone a la luz que tenemos que hacer algo sobre esto. Y bueno, no queremos que de nuevo se hable mucho y pase en un año, ¿no? Entonces está bueno este evento para seguir manteniéndolo y tenerlo en la agenda. Nosotros, por ejemplo, también desde Fideseg, que hemos relanzado el año pasado, para estudiar estos riesgos, los riesgos que se vienen al futuro, cambio climático, nuevas tecnologías, longevidad, etcétera. Tenemos una subcomisión trabajando especialmente en el tema de riesgos catastróficos para ver cómo puede mejorar el seguro. El evento se volvió catástrofe porque ya hemos hablado, por falta de respuesta hídrica, de canales suficientes, de alimentación suficiente, del mantenimiento de estas instalaciones. Y para llevarlo al seguro, hubo una respuesta que a mi gusto fue muy pobre, ¿no? Si bien el seguro intervino, cubrió, pagó muchísimos siniestros, se cumplió con la palabra dada y con las condiciones de cobertura, ¿no? Eso siempre es importante destacarlo, porque las pólizas que tenían cobertura se pagaron en buen tiempo. Si bien obviamente la cantidad de eventos pone al límite la capacidad de respuesta, las compañías hicieron un gran esfuerzo para cubrir, pero no hubo la cobertura que podría tener para asociar eventos de naturaleza. Se pagaron principalmente siniestros de autos, fue lo que más se pagó y lo que realmente movió la aguja a nivel siniestralidad en el mercado. Autos que tenían cobertura, obviamente autos que tenían tracción completo no, y hubo muy poca cobertura en todo lo que es hogar, comercio, industria. Tradicionalmente, en el mercado argentino, los hogares y comercios aseguran por pólizas integrales que no cubren inundación. Hace unos años hay una tendencia a pasar a un todo riesgo operativo que sí tiene cobertura de inundación y que nosotros siempre decimos que tendría que ir permeando a seguros cada vez más chicos y ser la base de los seguros el todo riesgo. Pero aún en las pólizas de todo riesgo operativo, salvo excepciones puntuales, grandes corporaciones, tenían límites muy bajos. Hemos tenido casos que, habiendo tenido pérdidas de 1 o 2 millones de dólares el año anterior en el siniestro por vientos, cuando les vino el siniestro de inundación tenían sublímites de inundación de 5.000 dólares, ¿no? Entonces se aseguraban a valor completo por vientos y con límites prácticamente irrisorios por inundación. Y eso es una falta de respuesta del mercado, de todo punto de vista, desde la oferta de producto, desde la formación del mercado para que demanden esos productos, desde la venta, y al mismo tiempo una gran oportunidad, ¿no? Porque
si bien también muchas veces se pone en duda la capacidad de cubrir este tipo de eventos catastróficos, lo que nos muestran las experiencias internacionales es que perfectamente, si se genera una demanda adecuada, que no va hacia la antiselección y se cubre de alguna manera, son coberturas que se pueden tarifar y se pueden vender, ¿sí? Sin ningún problema, con algunos modelos que lo facilitan, que vamos a mencionar un poco, y que Lucho va a hablar un poco más también después, pero se pueden vender. Entonces, algunas fallas que vimos en el mercado, para terminar de hablar de esto y ya pasar a la parte más de proponer soluciones, es la claridad de las pólizas. Si bien, otra vez, las pólizas funcionaban como estaban diseñadas y se pagaron los siniestros, mucha gente empezó a sorprenderse entre la diferencia de una cobertura de daños por agua e inundación, que para los que estamos en seguro es un concepto básico, pero que no permea las redes comerciales y de los productores asesores y de los brokers para que llegue al conocimiento del asegurado hasta que se sorprende. Hubo un tema en la velocidad de indemnización, en la respuesta operativa al mercado, que siempre se puede pulir un poco más. Justamente al no estar acostumbrados a catástrofes, no nos pasa como otros países, como pasa mucho en México, en Chile, que tienen planes de emergencia y contingencia para atender este tipo de respuestas súper pulidos y practicados con el mercado, con los agentes intermediarios, con los liquidadores, también preparados de la previa, con pólizas estándar para estos riesgos, para que se pueda responder más rápido, etcétera. Faltó oferta aseguradora, sin duda, y también faltó conciencia aseguradora, porque en parte falta la oferta por falta de demanda, ¿no? Si el asegurado final, si el consumidor y las empresas no demandan sus seguros, es difícil que el mercado de seguros los ofrezca. Yendo ya a lo que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar, bueno, desde el punto de vista estructural y de prevención, ya hay muchísimos planes, ya hay obras, hay compromisos de presupuesto de provincia y municipalidad. Debería ser algo que se encare y que no vuelva a suceder, aunque obviamente son obras largas que se van a terminar no este año, sino los próximos años. Y bueno, ahí la gente de Bahía Blanca nos podrá decir cómo avanzan y si se van cumpliendo estos proyectos, ¿no? Que en Argentina no siempre se cumplen. Pero esto es una respuesta puntual al problema de inundación en Bahía Blanca, ¿no? Lo que hay que llevar es una respuesta sistémica a que mejore la respuesta a este tipo de catástrofes en todo el país, desde la prevención y desde el seguro. No sirve de nada solamente solucionar el problema con el Maldonado, digamos, ¿no? Hay que llevarlo a todo el país, estos aprendizajes. Del punto de vista del seguro, sí o sí hay que tener algún esquema para que estas catástrofes se cumplan. No podemos tener un mercado de seguros que no cubre este tipo de cosas, cuando la gente pierde todo por inundación, que no esté presente el mercado de seguros. Tanto un punto de vista de mercado, de la presencia del mercado. A mí me ha tocado trabajar como liquidador en catástrofes por muchos países de Latinoamérica y es un orgullo ser el mercado de seguros, que es el primero que aparece y vamos a relevar daños, a indemnizar cuando hay un terremoto, un huracán, algo así. La verdad que es un orgullo ser parte de ese primer frente de respuesta. Como el punto de vista del Estado, que si no tiene que responder, como el punto de vista de la gente, con lo cual hay que buscar una solución. Ahí no hace falta inventar nada, sí estudiar lo que pasa en otros países y de eso replicar y seleccionar los mejores modelos, las mejores prácticas y ver cómo se adaptan al mercado local, pero hay muchos modelos para mirar. Está el tema del consorcio en España, está el tema de FEMA en Estados Unidos. Se hizo un pool de reaseguro llamado Flavio Key en Reino Unido que está funcionando muy bien. O sea, el año pasado hicimos una presentación breve sobre estos esquemas del Foro Nacional del Seguro. Están todos ahí disponibles para el mercado. En FinSeg lo estamos estudiando y creo que hay que tomar medidas al respecto, sin ninguna duda. Algunos de estos planes requieren intervención del Estado, ya sea como regulador, por ejemplo, exigiendo que un porcentaje de las primas vayan a cierto fondo o como reservador de última instancia. Hay distintos modelos, pero como el Estado es interesado en que haya respuesta del mercado de seguros ante estos eventos, tiene un rol que llevar en el Estado para que esto funcione, sin duda. Hay algunos esquemas novedosos que se pueden investigar, implementar, como son los paramétricos, que permiten responder a este tipo de eventos mucho más rápido de lo que responde un seguro normal. No siempre por el 100% de la pérdida, pero a veces sí como un primer pago que permita la respuesta inmediata y los paramétricos están sobre la mesa y funcionan muy bien este tipo de eventos. Y después tener en cuenta que cuando uno habla del rol del seguro, no es solamente el rol del seguro como indemnización, no es solamente lo que el seguro paga, sino que cuando existe un mercado de seguros que asegura, impacta fuertemente sobre la prevención. Las compañías de seguros y reaseguros preparan mapas de riesgo, hay una prima diferenciada según el sector en que esté ubicado el riesgo y eso cambia
a lo mejor la percepción de costos y justifica inversiones, o hasta elige donde uno puede vivir porque cambia el valor del seguro por la inundación, pone sobre la mesa muchos problemas, hace inspecciones donde surgen recomendaciones de mejoras, con lo cual el rol del seguro para mí es casi más importante por cómo impacta en la prevención que por cómo impacta en la impresión, y lo hemos visto en otros ramos del seguro, donde después de que se implementaron ciertos seguros, puede ser incendio, puede ser NRT, etcétera, mejoró muchísimo la prevención, más allá después de lo que se indemnice. Entonces, para cerrar, reforzar que no es un cisne negro, era algo predecible, algo que podía pasar y que sigue siendo posible que pase en muchos lugares de Argentina. No podemos hacernos los distraídos. Que como mercado seguro, la respuesta no fue la que nos hubiese gustado, aunque puso mucho dinero otra vez, el mercado seguro estuvo ahí, pagó bien las coberturas que estaban contratadas. La respuesta podría haber sido mucho, mucho más profunda. La importancia del seguro como catalizador de la prevención y no solamente como indemnización y terminar con esto, ¿no? Hay que hacer un esquema donde haya prevención desde lo físico, que los eventos no pasen, que el Estado intervenga más para que los eventos no pasen y controle, y que después los eventos haya una mejor respuesta. Entonces, con esto lo dejo y espero ahí, Martín, la pregunta final. Muchas gracias, Tomás. Es un análisis muy detallado de causas de la inundación, cosas que se podrían haber previsto porque eran recurrentes, y algo que impacta tanto en tu presentación como la de Yves, es la baja penetración del seguro. O sea, en estas catástrofes climáticas, los seguros que existen, muchos no sirven, y mucha gente que necesitaría contratar seguros, por ejemplo, de inundación, no lo hacen, quizás por falta de conciencia, por falta de información. Yo creo que acá vamos muchísimo a otra palabra del lema, que es la transparencia, ¿no? Cómo se comunica al asegurado qué es lo que le sirve, qué es lo que no le sirve, qué es lo que sí o sí necesita. O sea, en vez de esas pólizas, acá tenemos, creo, muchos productores en la sala. Hay una función como informativa y docente muy importante de los productores, ¿no? ¿Qué póliza necesitas? ¿Qué cobertura necesitas? Estás en una ciudad que puede sufrir inundaciones, no podés tener un seguro del hogar que no cubra inundaciones, o un seguro integral de comercio que no cubra inundaciones. Pero bueno, muchas gracias, muy clara la exposición. Pasamos ahora a Luis Sandoval, que yendo un tema, va un tema muy vinculado con lo que dijo Hugo Asciarri de la importancia social del pago rápido de los siniestros, porque en Chile aplicaron por la vía de la liquidación, normas de liquidación de siniestros, una agilización extraordinaria. Tuvieron un terremoto feroz, con mucho impacto en Concepción, y prácticamente no hubo litigios. Entonces nos va a explicar Lucho la solución chilena a este tipo de eventos. Lucho, ¿estás ahí? ¿Me escucha, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Acá todos muy bien. Te escuchamos. Gracias, Martín. Muchas gracias a AIDA Argentina por esta invitación a su Congreso Nacional o Internacional. Y bueno, la verdad que cuando me plantearon la idea de exponer frente a este auditorio sobre catástrofes climáticas, la verdad que lo que quise es un poco relatar quizás lo que ha sido la experiencia en catástrofes. Si bien es cierto, como dice Martín, la mayor experiencia traumática que tuvimos acá en Chile deriva no del clima, sino que de un evento en la naturaleza como fue un terremoto y un tsunami. Eso estresó el sistema y vamos a ver cómo ello ha ido impactando a partir del 2010 en ciertos cambios regulatorios, ciertos cambios de conducta de la industria y también cuál es el estado del arte actual en el cual se encuentra este tipo de situaciones que precisamente hoy nos ocupan. Nada más que para contextualizar, de acuerdo a la Asociación de Aseguradores, nuestro mercado, si bien es un mercado pequeño,
al año 2025 en primaje, prima directa, teníamos 18.600 millones de dólares y al 24, 4,6 seguros por cada habitante, ¿ya? Un poco quizás viniendo de un chileno, pero la verdad es que para los desastres naturales que normalmente enfrentamos, principalmente movimientos telúricos, algunas erupciones volcánicas, y hemos tenido el año 23-24 inundaciones, la capacidad institucional, tanto del gremio, ya sea compañías de seguro, liquidadores, corredores, como también la capacidad institucional del regulador ha permitido responder bien frente a esto y transformarnos en un, entre comillas, un país un tanto menos riesgoso. Pero analicemos un poco la experiencia del 2010. Esta fue una catástrofe de magnitud tremenda, ¿ah? Como ustedes pueden ver, y esto está reportado por la Asociación de Aseguradores, en el fondo en el 2010 tuvimos pérdidas por 30.100 millones de dólares, de los cuales 8.000 y algo fueron asumidas por la industria. Ahora, si miramos qué es lo que ocurrió en siniestros habitacionales, se recibieron en el lapso, digamos, de una semana o poco más, en realidad, se empezaron a recibir una cantidad importante de reclamaciones que llegaron a 234.517 denuncias según la Asociación de Aseguradores, y estas se ajustaron en tan solo 10 meses, es decir, en menos de un año esto estaba ajustado. Para que ustedes tengan una idea, una noción, para los ajustadores acá en Chile, y debo decir que en Chile el mercado de los ajustes es un mercado regulado y supervisado por la Comisión para el Mercado Financiero, que es nuestro regulador de seguro. En aquella época se llamaba Superintendencia de Valores y Seguros. Esto equivalió al trabajo de 9 años en condiciones normales, ¿ya? Las pérdidas son las que aparecen en la lámina y se indemnizaron, como aparece ahí, 26.4%, 6.300 millones de dólares. Pero ¿cuáles fueron quizás los problemas más complicados a considerar en esto, de lo que se saca de la experiencia del terremoto? De partida, he de mencionar que los 500 y algo fallecidos, más que por el terremoto, ocurrieron a raíz del tsunami, ¿ya? Esa noche la autoridad declaró que no había riesgo de tsunami, mucha gente volvió a las costas de nuestro país, sobre todo en la zona de Concepción que mencionaba Martín, y eso provocó que mucha gente muriera. Ahora, cuando ocurre la catástrofe y se empiezan a recibir las denuncias, ya se empieza a detectar que había información dispersa, había multiplicidad de formatos y sistemas para, en el fondo, para denunciar, para recibir las denuncias, y evidentemente esto significaba que hubo que hacer el impacto, reprocesos masivos de información y tener que empezar a hacer levantamientos ad hoc, sobre todo en lo que eran siniestros habitacionales. Acá el problema viene dado por la magnitud de siniestros, por los siniestros habitacionales fundamentalmente, no tanto por el siniestro industrial, que ya está más o menos clarificado, sino porque habían grandes carteras hipotecarias, sobre todo Banco Estado, Banco Santander, Banco de Chile, que se estaban siniestrando y que precisamente como parte del contrato, digamos, de mutuo, iba siempre aparejado el seguro hipotecario, y esos siniestros empezaron a aumentar la cantidad de reclamos dando vuelta. También se detectó que había opacidad de los datos. ¿Por qué? Porque en el fondo el regulador, inmediatamente que ocurre la catástrofe, a los 10 días empieza a hablar con los intervinientes, con los regulados, básicamente con las compañías de seguro, con los liquidadores de siniestro, pidiendo estadísticas de cantidad de denuncios, cantidad de pólizas emitidas, tratando de zonificar, y la verdad que el sistema no era capaz de poder reportar de una sola vez y rápidamente las estadísticas en cuanto al volumen y, en el fondo, de siniestros y cuánto era la magnitud de las denuncias y de los siniestros que había. Pero además habían caos en el terreno, porque ocurría que en el fondo, por ejemplo, en los condominios a veces sucedía que los liquidadores se encontraban que estaban asignados por dos aseguradores respecto de un mismo riesgo. Me explico. Por ejemplo, llegaban y se encontraban con que uno estaba asignado por la póliza del condominio y el otro estaba asignado por la póliza de los departamentos. Entonces resulta que con eso se desperdiciaban recursos, era ineficiente y a veces terminaban haciendo el mismo trabajo dos veces. Entonces eso también había que optimizarlo. Como dije, es un sistema regulado y por lo tanto habían plazos que cumplir, plazos de 45 días que frente a la catástrofe eran imposibles de realizar, y por lo tanto el regulador tuvo que extender los plazos para la emisión de los informes de liquidación. Y dicho sea de paso, la industria también fue bastante, como diría, entendió que los plazos de denuncia también debían extenderse,
¿ya? En esa época todavía estábamos regidos por nuestro antiguo Código de Comercio y en teoría las denuncias debían ser casi inmediatas o inmediatamente o rápidamente. Sin embargo, se extendió incluso a 30 días la posibilidad de extenderlo, de denunciar los siniestros, producto que había gente que lo perdió todo y que evidentemente en el camino fue regularizando su situación. Y también se detectó que hubo sobrecarga en los sistemas porque además los ingresos de los sistemas en aquella época, estamos hablando del 2010, probablemente esto hoy día, y ya lo está, ¿no? Probablemente mucho más automatizado, había bastante ingreso manual de información con plataformas heterogéneas que significaban de una u otra manera un colapso de los liquidadores y un colapso también de la calidad en los sistemas de las compañías y también se ponía en riesgo la calidad de los datos. Pese a esto, podemos mencionar que el evento nos dejó primero que los planes de manejo de catástrofe funcionaron. Como dije en la lámina anterior, esto más o menos en alrededor de 10 meses, 11 meses, habían varios siniestros que ya estaban pagados, ¿ya? Hubo una buena disposición tanto de los liquidadores como de las compañías para poder pagar, para poder trabajar. Sin ir más lejos, los trabajos se iniciaron tan solo a unas horas del terremoto y el lunes siguiente las aseguradoras ya estaban constituyendo comités de crisis tratando de ver cómo manejaban la catástrofe. ¿Ya? Incorporaron personal adicional en las regiones afectadas, fundamentalmente en la zona de Talca y en la zona de Concepción, que fueron las más golpeadas. ¿Ya? Como dije, se ampliaron los plazos de denuncio y también hubo en el fondo una reducción de la incertidumbre, producto que se intentó contactar o mantener un contacto con los asegurados, objeto de informar cómo iban sus liquidaciones. Evidentemente no fue un trabajo fácil porque se hizo mucho camino al andar. Ahora, estos 2 años después tuvo una respuesta regulatoria. ¿Ya? El año 2012 se dictó un nuevo reglamento de los auxiliares del comercio de seguro y del procedimiento de liquidación. Y este nuevo reglamento precisamente trae dos normas que de una u otra manera transforman de alguna manera lo que ocurrió en la catástrofe en reglas, como son las siguientes. Se establecieron normas especiales en caso de catástrofe y para eventos que generan multiplicidad de siniestros, ya con plazos especiales de liquidación y con plazos y con una forma de actuar distintos en materia de copropiedad inmobiliaria. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que al estar en el reglamento y siendo los liquidadores sujetos fiscalizados y supervisados por la superintendencia o por la Comisión para el Mercado Financiero, tienen que informarlo y manifestar cuáles son sus planes de catástrofe en el evento, no solamente de un terremoto, sino que de una inundación o de cualquier evento de la naturaleza. Y lo mismo las compañías de seguro. Y también el 32 señala en el fondo que hay que tener manuales de evaluación y liquidación de siniestro y planes de contingencia que cada cierto tiempo el regulador va revisando y va conversando con la industria. Esto estamos hablando a partir del 2010. El año 23, unas inundaciones entre junio y agosto, ya que evidentemente el nivel de reclamación es muy menor, fueron 6.000 reclamaciones con 58 millones de dólares de indemnización, pero que evidentemente ya a esas alturas podemos ver que la industria evoluciona porque se pagaron bastante rápido y los juicios que hubo, la verdad que fueron bastante pocos, por no decir muy menores. ¿Ya? Entonces, la experiencia de 2010 nos lleva a que frente a eventos catastróficos, quizás no de la misma envergadura, pero sí importantes, como las inundaciones del año 23 o eventos de inundación el año 24 o de viento el año 25, ya permiten que sean o tengan una respuesta más rápida respecto de la forma de administrar los siniestros y poder indemnizar o definitivamente no indemnizar si es que el siniestro hay que rechazarlo. Es lo interesante y para ir cerrando. A propósito de lo que ocurrió el 2010 y a propósito de este evento del año 23 de las inundaciones, la Asociación de Aseguradores, los liquidadores y las asociaciones afines, entiéndase, las asociaciones de bancos, las asociaciones de retail, donde están principalmente colocadas todos aquellos riesgos habitacionales principalmente, constituyeron una mesa de trabajo, que es una mesa, un plan de recuperación ante catástrofe. Y esa mesa, la idea es que articule de alguna manera el trabajo de todos los actores en la eventualidad de una catástrofe y en coordinación con el regulador, ¿ya? Entonces, de ahí que se ha estado trabajando en modelos de información y planillas estandarizadas. No este tema que hayan diferentes planillas o diferentes sistemas, sino que haya una planilla estandarizada más simple, de tal manera de poder informar y que si el regulador pide información o los medios piden información, la información fluya y se tenga de manera clara y específica.
También que haya intercambio de información. A veces, en el fondo, la idea pudo ser, desde el punto de vista de la mesa, de tener zonificadas ciertas áreas, ¿ya? Y ciertos liquidadores asignados por áreas, de tal manera de no duplicarlos, ¿ya? Por ejemplo, una oficina o dos oficinas de liquidadores que atendieran el Gran Concepción y otras oficinas que atendieran otras zonas, no que se encontraran, como dije, en el año 2010, que uno encontraba en un condominio dos y hasta tres liquidadores inspeccionando el mismo riesgo, con lo cual eso es ineficiente. También la posibilidad de que existan métodos abreviados de liquidación. Esto es, informes más breves y con pasos bien claros en cuanto a el denuncio, inspección, revisado, informado y pagado, y todo eso en concordancia con el regulador, que el regulador en el fondo apruebe un método abreviado de liquidación, que precisamente fue la modificación que se hizo el año 2012 al reglamento de los auxiliares del comercio de seguros, que permite que el regulador autorice métodos abreviados o métodos distintos de liquidación que los normales. Que haya un sistema también especial de atención a los condominios, dado que los condominios en general podemos encontrar edificios a veces con 200 o 180 unidades, donde hay que buscar una manera eficiente de poder atender esos riesgos y todas esas reclamaciones, y también una optimización de sistemas y capacidad operativa, evidentemente implementando sistemas más automatizados y más eficientes. Ahora, y para concluir, ¿qué es lo que les puedo comentar? La verdad que en el 2010, sin existencia de esta mesa, evidentemente, y ante la catástrofe, la cantidad de litigios que hubo respecto al terremoto fue bastante menor, ¿ya? Solamente se supo de litigios a nivel de grandes asegurados y a veces más que por coberturas, por temas de disputas en cuanto a cuánto era el ajuste pérdida, pero no hubo grandes pleitos que uno pudiera en el fondo reportar o una estadística que la industria en el fondo dijera, mire, en realidad después de este evento salimos con una cantidad de pleitos relevantes y precisamente fue porque hubo un trabajo mancomunado entre la autoridad y los privados que permitieron llevar adelante todas estas reclamaciones en un tiempo, yo diría, bastante óptimo, ¿ya? De hecho, el defensor del asegurado, que es un sistema de autocomposición que recibe reclamaciones, hoy en día son 500 unidades de fomento en Chile, hoy en día son $22.000 aproximadamente, no reporta un incremento importante de denuncias o avisos o tramitaciones de procesos en la época del año 2010-2011, ¿ya? En consecuencia, no hay una judicialización importante, ni tampoco la ha habido en los eventos de inundaciones que hemos tenido el año 23 y 24, precisamente porque las compañías han entendido y el gremio ha entendido que tiene que actuar de una manera rápida y eficaz, de tal manera de que el asegurado reciba una respuesta en el menor tiempo posible. Y quizás, haciendo un poco eco a lo que mencionaba Tomás en su intervención, es importante desde el punto de vista, yo todo esto lo he enfocado quizás desde el punto de vista de la liquidación y de los ajustadores, pero el rol que cumplen los brokers es sumamente importante, ya que en el terremoto ocurrió que muchos asegurados no entendían lo que tenían contratado y ocurrió que en el fondo eran problemas de asesoría, por lo tanto hay que explicar bien qué es lo que tienen. Y lo que sí comparto con Tomás, que es un orgullo de la industria, el hecho de reaccionar en tan poco tiempo, indemnizando y con tan pocos litigios, porque eso quiere decir que el sistema sirvió y por lo menos reputacionalmente y desde el punto de vista de las compañías a nivel local, eso es un elemento a destacar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Tratando de hacer un ultra mínimo resumen, Yves nos habló, bueno, de la falta, de que estamos ante riesgos nuevos. O sea, las catástrofes climáticas no funciona con ningún modelo existente. O sea, está costando prevenirlas. Podemos conocer las consecuencias, pero no si vienen, si no vienen, cuándo vienen. Es un riesgo absolutamente nuevo. Requiere una función, una actitud muy proactiva del sistema asegurador, si es que pretende ayudar de alguna manera a paliar sus consecuencias. Pareciera que tenemos, por un lado, Yves también lo dijo, la cantidad de casos no asegurados dentro de los daños causados por las catástrofes climáticas. ¿Cómo agrava eso la inequidad social? Hay sectores que padecen con mucha más virulencia el mismo fenómeno climático.
Por otra parte, Tomás nos habló claramente, bueno, lo no cubierto, ¿no? En lo cubierto el sistema asegurador funcionó bien, pagó, pero había falta de conciencia, nadie aseguraba por inundación. Los casos que se indemnizaron fueron del seguro automotor. Por último, y acá tenemos, por un lado, bueno, cobertura y falta de cobertura, y por otro lado, bueno, cuando hay cobertura, ¿cuáles son los mecanismos para, en un momento tan traumático, poder pagar rápido, poder aliviar el sufrimiento de todos los que padecieron la catástrofe? Y ahí es muy interesante la solución que nos cuenta Lucho, con un Estado inteligente y un organismo de contralor proactivo. Se pusieron normas para evitar duplicaciones y pagar rápidamente los siniestros, por lo menos de la manera más rápida posible. La pregunta de cierre, un poco estamos en Bahía Blanca, estamos en la Argentina, para que de alguna manera nos vayamos con algo, ¿no? Con alguna luz de esperanza, es ¿cómo piensan cada uno de ustedes? ¿Qué idea, una sola la que se les ocurra, para mejorar el rol del seguro en la Argentina frente a las catástrofes climáticas? No es una pregunta fácil, pero bueno, en la forma más breve que puedan y clara que puedan, ¿qué nos pueden aportar en ese aspecto? ¿Querés empezar vos, Yves, siguiendo el orden de exposición? Encantado, mi querido Martín. Pues bueno, nos haces una pregunta muy complicada. Perdón. A ver, yo los invitaría. No, digo, para eso estamos. Digo, y este es un foro de la mayor calidad y yo creo que se agradece el poder tener estos intercambios, ¿no? La idea es salir con muchas preguntas y todos estamos buscando las respuestas, ¿no? Pero al hacernos las preguntas nos vamos acercando a poder tener estos debates provocativos y esperemos que todos se lleven algo de esta conversación con Tomás y con Lucho, bajo tu magistral moderación, Martín. A ver, yo me llevaría estos conceptos. O sea, el efecto del cambio climático sobre el derecho de seguros no necesariamente es ahorita más siniestros que pagar, sino hay menos cobertura disponible y más conflictos sobre la poca cobertura que nos queda, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender esta situación? Son 3 preguntas. ¿Quién responde bajo la póliza? ¿Hay cobertura? ¿Hay exclusión? ¿Y cómo se van a dar las concurrencias de cláusulas? El infraseguro y la regla proporcional, ¿cómo van a aplicar a las pólizas? Suma asegurada, privilegio del damnificado, citación en garantía, ¿no? Esto bajo el rubro, ¿quién responde? Luego, ¿bajo qué póliza? ¿Cuál es la definición de evento siniestro? ¿Cómo va a operar la cláusula de agregación en nuestras pólizas? Las exclusiones de fenómenos climáticos y cómo se van a interpretar frente a riesgos nuevos que no conocemos. Las pandemias, por ejemplo, nos simbraron a todos. La redacción es clara y legible. Y finalmente, ¿con qué prueba? ¿Cuál es la carga? ¿Quién tiene la carga de la prueba en el siniestro? ¿Cómo se va a dar ese nexo causal entre qué causó el siniestro y los daños? La denuncia y las cargas, ¿no? Sin limitar los medios de prueba, y cómo operan aquí las pruebas digitales y la ciencia de atribución del evento. Ese sería mi comentario, y yo me iría, quizá, ¿qué podemos hacer? Auditar la redacción, ¿no?
cómo se define evento, cómo se definen las cláusulas de agregación, exclusiones y qué tan consistentes son con las disposiciones legales aplicables. Ese sería mi golden nugget, mi querido Martín. Un mensaje a favor de la transparencia, transmitir con claridad y auditar esa comunicación. Tomás, muchas gracias, Yves. Tomás. Gracias, Martín. Me dijiste una sola idea, pero voy a tomarme la libertad de dar dos ideas. Me parece que hay que hacer por lo menos dos cosas. Para tratar de llegar en Argentina a los problemas que menciona ahí, me parece, que son problemas de mercado donde ya está mucho más cubierta la catástrofe y donde todo el mundo contrata, o mucha gente, no todo el mundo, mucha gente contrata el terremoto, huracán, etcétera, y tienen esos problemas. Nosotros tenemos que llegar a ese estado todavía, que se contrate el producto que se venda. Entonces me parece que hay dos ideas. Una es una idea estructural y multisectorial, estudiar el problema, de hablar entre las partes y llegar a consensos para que haya soluciones, donde por ejemplo puede estar el consorcio Azul de España, pero hay otros modelos, pero se requiere cierta intervención y cierto consenso para llegar a un modelo que no permita la antiselección, que permita una respuesta de todo el mercado para estas catástrofes. Y como esto es un tema complejo, es un tema a largo plazo, ya mencioné que lo estamos estudiando en FIDESEC con una comisión para acercar al mercado de ideas. Me parece que mientras tanto, todas una idea es que mientras tanto, todos los que estamos en nuestro lugar, todos los que están en el mercado, que trabajan en el mercado de seguros, los que son asesores de seguros, cada uno de nosotros que conocemos el producto, el riesgo, hacer permanentemente evangelización de lo importante que es el seguro, de que tienen que contratar seguro, la gente se tiene que asegurar, tiene que analizar su riesgo, tiene que ver qué asegura, que no, tiene que tener sumas aseguradas adecuadas, permanentemente. Yo, cada persona que me cruzo, le pregunto cómo está asegurada, básicamente, y eso que no vendo seguro, ¿no? Eso es un interés genuino de que mis amigos, mis conocidos, mis colegas, el día que les pase algo, estén protegidos. Entonces, tenemos que tomar ese rol. Tenemos que evangelizar, generar conciencia aseguradora. Hay productos, tanto hay productos, se puede contratar. Esa es una respuesta más estructural. Si alguien demanda, tienen productos que contratar. Tu opinión es que hay productos que pueden Sí, cubrir. el que hoy quiere comprar un seguro lo consigue. Perfecto. Lucho, tu turno. Martín. Quizás el mensaje y atendí un poco lo que nos ha tocado vivir a este lado de la cordillera, y quizás el trabajo público-privado. Yo creo que eso es fundamental, el trabajo entre el regulador y la industria, y entiéndase la industria en el amplio sentido de la palabra, no solamente las compañías de seguro, sino que los brokers, los ajustadores y todos los involucrados en el fondo en el sistema. Y básicamente porque cuando el sistema se estresa, que es cuando vienen las catástrofes, creo que los objetivos que debiera mirar un plan o una forma de examinar y de llevar adelante todo este tipo de circunstancias es obtener y mantener información actualizada de cómo evoluciona la respuesta a la industria, después optimizar la asignación de recursos, especialmente de liquidadores de siniestro, que son los que permiten constatar el hecho y ajustar pérdidas, y entregar respuestas consistentes y trazables tanto a la ciudadanía, a la autoridad y a todos los actores relevantes, que yo creo que eso permite de alguna manera mostrarle a la ciudadanía y mostrar en el fondo también al gobierno y a las autoridades que la industria y el seguro sí es útil, sí sirve y sí cumple, y que no está, como dicen por ahí algunos, que es para no pagar, no, si el seguro paga, cumple, indemniza y restituye. Esa es la idea. Gracias. Bueno, pareciera, perdón, para cerrar, pareciera que ante algo tan desconocido y de consecuencias catastróficas, más que nunca también la colaboración público-privada y la interacción público-privada es esencial, porque ni el Estado solo ni el sistema asegurador solo alcanzan, ¿no?, para paliar las consecuencias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un panorama muy amplio. Están presentes, están presentes en forma remota, pero les agradecemos mucho su contribución. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Un gusto, gracias por la invitación. Bendiciones a todos. Adiós. Le agradecemos al doctor Martín Sapiola de Rico haber moderado este panel.